Hola, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, eilatvao.cl. Ahí nos pueden encontrar o en YouTube, o en Instagram, o en Facebook. Bueno, ahí están nuestras redes. Más que nada estamos subiendo nuestros estudios, ¿cierto? Que damos semanalmente. Tienen ahí también nuestro repertorio, ¿no? De ese tiempo, de todo lo que hemos estado compartiendo, series, etcétera. La parashá semanal, un debar Torah, un comentario de la Torah, las fiestas, etcétera. En esta oportunidad, ¿cierto? Estudiamos Parashat Vayera. Parashat Vayera. Vayera es la cuarta porción del libro de Bereshit. Significa y apareció. Vayera. Donde dice que el Señor se le aparece a Abraham mientras estaba sentado, ¿cierto? Fuera de su tienda. Perdona, tengo un poquito de alergia. Supongo que como muchos también. Dice que el Señor se le apareció a Abraham, ¿cierto? En el encinar de Mamre, mientras estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día. Y continúa, ¿cierto? Está para allá con una serie de pruebas que sufre Abraham, o que pasa Abraham, concluyendo, ¿cierto? Con la última y gran prueba. Así vemos, ¿cierto? Como el Eterno le habla y le promete un hijo a Abraham y a Sara. Luego, más adelante se habla sobre el juicio sobre Sodoma, o Sedom, en hebreo, ¿cierto? Ya Morá. Se habla sobre la maldad que había en Sodoma. Luego, Sodoma y Gomorra son destruidas. Más adelante se habla del vergonzoso origen de Moab y Amón, descendientes de Lot, ¿cierto? Abraham y Sara. Luego en Gerar se habla. Luego se habla del nacimiento de Jacob. Perdón, el nacimiento de Isaac. Más adelante también se toca el tema de Agar e Ismael, en que son despedidos, ¿cierto? Del hogar, de la casa de Abraham. Abraham y Abimelech hacen un pacto más adelante. El Eterno le ordena a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo. Y luego se habla de los hijos de Nacor. Una porción que tiene bastantes temas. El Haftará, ¿cierto? Se lee sobre Eliseo y el aceite de la viuda. Y Eliseo resucitando, ¿cierto? El hijo de la tsunamita. Esas son las lecturas que hemos estado viendo, ¿cierto? Leyendo esta semana. Y bueno, esta porción es una bonita porción, ¿no? Una, em, una porción que tiene mucho contenido, muchas historias, y por lo tanto también, ¿cierto? Tiene mucho, em, ¿cómo se llama? Mucho que decir, muchas cosas que están pasando, ¿cierto? Alrededor de esta parasha. Quiero referirme más que nada, en principio, a los acontecimientos, ¿cierto? Que ocurren desde el inicio de la parasha. El episodio, ¿cierto? Que pasa con Abraham estando ahí a la puerta, dice, de su tienda, mientras se aparecen estas personas importantes, ¿no? Personas que le traen un, una noticia, ¿no? Le traen una noticia, pero él está ahí dispuesto, ¿cierto? A hacer algo, dispuesto a moverse, dispuesto a, a poder brindar, ¿cierto? Una buena atención, una hospitalidad. Un segundito que me tenía un apunte y se ve el apunte. Hago un problema es mi apunte. Si no, tiene el apunte nomás. Ya, dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, cuando alzó sus ojos y miró, y aquí que tres hombres estaban parados frente a él, y al verlos, corrió de la puerta a la tienda a recibirlos.
Y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, se lave los pies, reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Y después sigáis adelante, puesto que habéis puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amasa las tortas de pan. Y corrió Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Y tomó también una cojada y leche y becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se quedó de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Entonces, nos habla, ¿cierto?, de algo que Abraham tenía como característico, ¿no? Lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, aprendido muchas veces. Abraham era una persona hospitalaria, muy atenta. Vamos, sí, a un punto de choque. Una de las tantas excusas que la gente ha tomado para odiar a Israel o a los judíos, digamos así, a los judíos, es la circuncisión. Muchos antisemitas, mucha gente que odia a los judíos, ¿cierto?, ha tomado la Brit Milá o la circuncisión como una razón para rechazarlo. Simplemente dicen que como son diferentes y hacen esta práctica, les llaman toda clase de insultos. No sé si usted lo ha leído, pero en estos días, ¿no?, con todo este tema que está pasando, lamentablemente, el conflicto, los insultos abundan contra cierto Israel, y no solo Israel, sino que los judíos, lo cual muestra, cierto, no generalizado, el antisemitismo que tanto ha durado, ¿no?, en este mundo. Y les llaman con toda clase de improperios relacionados al prepucio. Esa es la verdad. Y muchos enseñan a que hay que rechazarlos, ¿no?, porque no tienen prepucio. Directo, claro, y con otras palabras más fuertes. El propósito y la función del Brit, del pacto, en realidad es que quieren colocar, ¿cierto?, hacer un efecto de separación entre los judíos y el resto del mundo, entre la comunidad, ¿cierto?, y el resto del mundo. Pero es debido al pacto, no de las circuncisiones, que la nación de Israel o el pueblo judío se consideran eso, un pueblo. Aun cuando vivan separados y alejados, ¿cierto?, de las preocupaciones del resto de otros, se consideran un pueblo. Pero hay muchos otros que los alejan, ¿cierto?, por causa de esto también. O sea, hay por un lado, una separación que Israel tiene, ¿cierto?, al tener este pacto, pero por otra parte, también la gente los ve como algo o alguien diferente, ¿no?, por este pacto. Perdón, perdón, la alergia. Ahora, esta paracha es una declaración diferente a lo que estamos mencionando, como si la Brit Milá separase a Israel del resto de las naciones, y por otro lado las naciones ven que Israel o los judíos están separados por causa de la circuncisión del mundo. Son ajenos al mundo, ojalá no existieran. Ojalá ellos son el mal del mundo, el que tiene siempre el plan maquiavélico de gobernar el mundo, de tomarse la Patagonia, de tomarse Europa y toda la clase de mentiras, ¿cierto?, que han inventado en contra del pueblo judío. ¿Qué nos dice esta parasha? Hay algo diferente de lo que podemos entender, ¿cierto?, de esto mirándola para allá. Ahora, la aparición del Eterno ante Abraham no es la primera vez, ¿cierto?, que aparece. O sea, no es la primera vez que ocurre. El Eterno ya antes había hablado con él directamente. Sin embargo, hay una novedad en este episodio. Ahora, y solo ahora, es que Abraham toma un papel de Naví, un papel de profeta público. Como está escrito en la misma Torá, porque Hashem Elohim no hará nada, al menos que lo haya revelado
su secreto a sus siervos los Nebim, los profetas. Eso dice la Torá. No hará nada sin que se lo haya revelado a sus siervos los profetas. Por lo tanto, inmediatamente después de la partida de estos invitados, ¿ciertos?, de Abraham, el Eterno le informa a él sobre los acontecimientos que habrían de venir. Es significativo esto, ya que la Torá nos ofrece, ¿cierto?, una imagen de que Abraham está tomando un nuevo rol, como Naví, un profeta, alguien a aquel que el Eterno le revela su secreto. Y solo ocurre después de pasar la prueba de cumplir la mitzvah de la Brit Milá, es decir, la circuncisión. Solo después de que toma, ¿cierto?, la circuncisión o la ejecuta, ¿cierto?, en su cuerpo, ocurre esta revelación. Antes de, Dios le había hablado, Dios le había llamado, claro que sí, Dios le había llamado, hablado, etc. Pero solo a partir de acá es que él tiene, ¿cierto?, una revelación profética. O el Eterno, mejor dicho, el Eterno le da un secreto a él como profeta. Es decir, la Torá nos sugiere también al respecto de que, si bien todo el mundo está lleno de la gloria del Eterno, muchas personas también pueden percibir la gloria de Dios. Solo ciertas personas podrían experimentar el secreto de Dios, por así decirlo, y solo después de un acto de devoción grande, grandísima como lo que hizo Abraham. Fue un acto de devoción hacia el Eterno muy grande. ¿Qué es lo que recibe Abraham como mensaje? Bueno, después de que llegan, Abraham los invita a pasar, los atiende, les da comida y luego se van. Solo entonces, ¿cierto?, nos podemos enterar de esta información crucial. Uno pudiese esperar que esta información hubiese sido dada en la mesa, ¿no? Tengo algo que contarte. Pero no, solo se entera después que se van. Ya se están yendo. Donde le instan a Abraham y le dicen: la destrucción ha de caer sobre Sodoma. Y es decir, no es que Abraham necesitara conocer esta noticia para él saber lo que ha de venir como profeta. O sea, Abraham no estaba buscando saber Dios, o ustedes, si vienen en el nombre de Dios, revélame tu profecía, revélame tus secretos, muéstrame lo que estás haciendo, revélame, ilumina mis ojos con tus maravillas, cuéntame lo que ha de venir para yo anunciarlo proféticamente. Nada de eso ocurre. Abraham no busca una revelación de Dios para sus propios propósitos. No hay nada de ello detrás. Si así hubiese sido, si Abraham hubiese intuido algo de esto, nos podemos preguntar, entonces después, ¿cómo habría de interceder por Sodoma y Gomorra si él ya hubiese tenido a lo mejor una inferencia de que el Eterno quería destruir Sodoma y Gomorra y él no quería que fuesen destruidos? O sea, si hubiese algún conflicto de interés en Abraham, porque él quería que algo ocurriera o no quería que algo ocurriera previamente, si el Eterno le revela, ¿cierto?, algo, el corazón de Abraham se inclinaría hacia lo que quería que se revelase. O sea, por explicarlo de una manera más sencilla, si una persona que dice que recibe revelación profética, pero en realidad siempre ha tenido en vista que el mundo va a ser destruido. Voy a poner un ejemplo máximo, una máxima. Y quiere que Dios le diga que el mundo va a ser destruido para decirle a la gente el mundo va a ser destruido. Y porque quiere anunciar algo detrás de ese mensaje. Por lo tanto, tienen que hacer esto, esto, otro. No, dejen de comer. Porque yo estaba seguro y Dios me confirmó, entonces hay que dejar de comer. Y a lo mejor en ningún momento viene una hambruna. Sencillamente, esa persona estaba dejada de llevar por su idea, una idea anterior de algo que quería que se revelase para él decir lo que quería decir. Pero nos vemos en Abraham buscando una revelación profética de Dios. Vemos a Abraham no queriendo discernir algo más allá para su propio bien o sus propios propósitos. Sencillamente,
atendió a estas personas con todo el bien y luego cuando se van le cuentan esto. Y solo allí Abraham se entera. Él no buscaba algo o no tenía un propósito anterior. Es por esto, ¿cierto? Es por esta razón. Una razón muy común que se ve cuando uno ve y escucha profecías que se llenan, ¿cierto? En las redes sociales, en YouTube, acá, gente que dice, va a pasar esto, este año viene un terremoto. Dios me lo mostró. O sea, parece que la persona quería que hubiese un terremoto y quería que Dios le mostrara de tener un sueño, una visión que había un terremoto. Y cuando lo tuvo, le dice a todo el mundo que va a haber un terremoto. Pero después no hay terremoto. ¿Qué hacemos con esa gente? Esos profetas. En realidad, querían recibir algo para su propio beneficio, su propio propósito. Pero claro, después que no se cumplió, intentan con otro, con otro, con otro. No importa si no se cumple una. En realidad, según la Torá, son falsos profetas y punto. No había por qué escuchar a esta gente. Abraham no quiso buscar información profética de Dios para sus propios propósitos. Eso no está correcto. De ninguna forma y es totalmente condenable porque la gente se deja llevar por su pasión, su corazón. Y está tan muchas veces sugestionada que busca formas de revelación, eh, de elevarse espiritualmente aquí que allá, hasta que recibe un sueño, tiene una visión, un sueño de algo que cree que muchas veces le confirma X cosa y después no se cumple. Y según la Torá, si no se cumple, no es profecía verdadera. Simplemente ha hablado aquel profeta se dejó llevar con su corazón. Y punto. La Torá es más dura al respecto. Ahora Abraham no necesitó reflexionar mucho sobre qué era Sodoma y Gomorra y su pasado y ponerse a pensar, en realidad es una ciudad bien mala, etc. Abraham ya había conducido su vida de una manera diametralmente diferente, opuesta a los sistemas de valores y el comportamiento de iniquidad que ya había en sus ciudades. Recordemos que Abraham venía de nación idólatra, venía de naciones, ¿cierto? Que tal vez no eran hospitalarias, no eran bondadosas, que habían pecado, o sea, Abraham, el Eterno lo sacó de ahí. Y Abraham ya lo sacó de una ciudad, de un lugar y de una ciudad de la cual él sabía que había idolatría y maldad. Ya se había conducido, ¿cierto?, en un lugar ahí y ya sabía lo que era recorrer una manera diferente de hacer las cosas en el camino de Dios. O sea, él ya sabía de esto y ya conocía el sistema de valores que había en el mundo y en otras ciudades. Ya lo conocía. Más bien, digamos así, el beneficiario de la profecía fue, ¿cierto?, el pueblo o la descendencia de Abraham. ¿Qué sentido? Bueno, un día, en un futuro lejano, los descendientes de Abraham enfrentarían desafíos similares a los residentes de Sodoma o Sedom y Amorá. En un momento, también los descendientes de Abraham estarían en una tierra llena de lujos, llena de comida, bebida. Recordemos que Lot se fue para allá, se separó de Abraham porque el pasto estaba más verde, había más vegetación, había más comida. Al pueblo de Israel también le pasaría esto. Y luego de que se llenaran y su corazón se ensanchara por todo aquello, serían vulnerables a la decadencia que resulta muchas veces al perderse con la abundancia de la comodidad material. Sus descendientes, esa nación grande y poderosa, que el Eterno señala como la revelación de Abraham, porque dice, ¿por qué no habré de contarle esto a mi siervo Abraham? Que en realidad él será más adelante una nación grande y poderosa. ¿Cómo? Israel iba a serlo, una nación en su tierra. Y por eso se la revela. Es decir,
Esta es una revelación para tu descendencia, para tus hijos, aquella nación grande y poderosa, que también tendrían que aprovechar hoy las lecciones, ¿cierto?, que vendrían por causa de Sodoma y Gomorra y los peligros, y ser advertidos de los peligros, del mal uso también de los dones de Dios y de las cosas que Dios nos bendice. Porque la gente estaba malversando, ¿cierto?, la bendición que tenía. Y lo que el pueblo de Israel o los judíos, ¿cierto?, conservarían hacia adelante, no simplemente tendría que ser, o no tiene que ser simplemente que Dios destruyó Sodoma. Necesitarían recordar algo más fuerte. Es decir, Sodoma se destruyó, pero Sodoma era un ícono de prosperidad y fue un fracaso y terminó totalmente torcido. La prosperidad no siempre fue buena. Esa nación prosperó, se convirtió en un ícono, pero finalmente fue un fracaso total. No podría pasarle esto a la descendencia de Abraham, no podría pasarnos a nosotros. Más bien, los descendientes de Abraham deberían recordar dos imágenes contrastantes que están entrelazadas en esta circunstancia en que el Eterno le revela esta profecía a Abraham. Por un lado, son dos cosas que tenemos que contrastar. Por un lado, la imagen de una ciudad disuelta, ¿cierto? Y desatada, realizando actos de maldad, prohibiendo actos de bondad, que esta era la clave, prohibía actos de bondad hacia los extranjeros. Una ciudad que cerraba su mano hacia su prójimo y hacia el extranjero. Prohibía los actos de caridad. No es que simplemente no los hacían, es que los prohibían, iban en contra de ellos. Y por otro lado, la imagen de Abraham, anciano, entrado en días, habiéndose circuncidado hace pocos momentos, ¿cierto? Atormentado en dolor, sin embargo, corriendo para atender a estos extranjeros o sus semejantes. La ciudad que condenaba el ayudar a otros o al extranjero, y un Abraham, aun cuando tenían prosperidad y tenían para hacerlo, y un Abraham en medio del dolor, en medio del calor de la tarde, donde está más cansada la persona, con todos sus años, viendo que venían estos extranjeros, corrió a servirle y atenderle. Él corrió para estar en servicio de su prójimo. Y los de Sodoma corrieron para ir en contra de atender a estos extranjeros, a sus semejantes. O sea, corrían para hacer lo malo o corrían para que nadie hiciera lo bueno. Dos imágenes, ¿cierto? Muy diferentes. Y la Torah nos propone esto, una cosa frente a la otra, interrumpiendo, ¿cierto? Em, Interrumpida por la narración, ¿cierto? De que Dios va a destruir a Sodoma. Después de comenzar esa historia de la Torá, nos deja en suspenso también en lo que va a acontecer y nos empieza a hablar, o nos habla, ¿cierto?, de la bondad de Abraham y todo lo que estaba en su corazón, hacer el bien. Bueno, todo esto viene, está vinculado como consecuencia de la circuncisión, de la Brit Milá. Todo este escenario viene después de esto, la Brit Milá, la circuncisión. Lo que para muchas personas, muchas naciones o muchas personas racistas, llenas de odio, ¿cierto? El hecho de que el judío sea circuncidado es causa de odio. Corren para hablar mal de su semejante. ¿Por qué? Porque es circuncidado, no tiene prepucio. Corren, ¿no? Para evitar que alguien simpatice o empatice con un judío. Corren ¿para qué? Para hablar mal de un judío.
uno puede entender que hay cosas difíciles hoy día, cosas de Estado, ¿no? A veces los estados, la gente no tiene la culpa de lo que haga un Estado completamente, ¿ya? O sea, si un Estado hace crímenes, nosotros no vamos a llamar a toda la gente criminal, ¿o sí? Bueno, la gente que odia sí, po. Va a categorizar a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos como asesinos, opresores, etcétera. Y van a correr, por así decirlo, para hablar mal de ellos, dejarlos mal. Si alguien habla algo bueno, van a correr para que no hable eso bueno y va a decir todo lo malo. Y si alguien viene a decir algo malo, van a correr para apoyarlos para decir lo malo. Todo eso viene después de la circuncisión. Curioso, ¿no? Porque este escenario ocurre, se nos presenta hasta el día de hoy. Esta dicotomía, ¿no? A causa de la Brit Milá. Ahora, nos preguntamos, ¿la Brit Milá convirtió a Abraham en una persona solitaria, aislada, dispuesto a sentirse más santa que el resto de personas del mundo y vivir solo? ¿Y que no le importase lo que le pasara al mundo? Porque muchas veces la circuncisión es causa de que muchas personas se sientan ahora superiores, diferentes del resto. Ya no necesito compartir con el mundo. No me interesa lo que le pase al mundo. Ahora estoy elevado, diferente. Aléjenme de esta otra gente con la que vivía antes. Muchas veces, ¿no? La semana pasada había una discusión de esto aquí en la comunidad, tratando el asunto. Porque mucha gente que en los círculos incluso no judíos, ¿cierto? Digamos, mesiánicos que quieren dar un paso más allá en los mandamientos y hacerse una circuncisión, terminan siendo personas que se alejan de los demás, que se sienten superiores, que piensan que viven solos ahora y el resto que conocieron antes no importa, que sean abandonados. Son paganos, idólatras, son sin prepucio. O sea, son... eh, no están en el fondo circuncidados. Incircuncisos, perdón, esa es la palabra. Y así, muchos caen en esto. De nuevo nos preguntamos, ¿la Brit Milá que hizo Abraham, la circuncisión, lo convirtió en una persona solitaria, aislada, dispuesto a que todo el mundo se destruyese y no le importase nada y sentirse superior al resto? A Abraham en otras partes de la Torá se le conoce como Jaibrí, el hebreo, el que cruzó, el que está del otro lado. ¿Por qué? Porque Abraham habría de soportar muchos burlas y abucheos del mundo entero, de todo el resto por hacer seguir su camino. Pero sin embargo, las consecuencias inmediatas de haberse circuncidado para Abraham, ¿qué fue? Abraham fue un defensor de la humanidad, un amigo de la humanidad. No se convirtió en un enemigo del resto. Al contrario, se convirtió en un socio, un aliado, un amigo. Aquel que buscaba no la destrucción, sino que Dios tuviese misericordia de este mundo. Y si Dios tenía un plan como este de destruir por tanta maldad que había, Él venía de un lugar idólatra, pagano, conocía de esto. Su reacción no fue, Dios que sea prosperado, eso y que sean destruidos los malos, sino que fue, y si hubiese justos ahí, ¿no habría de salvar a toda la ciudad por esos justos? O sea, ten misericordia de ellos. Si hay justos, que esos justos te cuenten como mérito, Dios. Él estaba pensando en el bien de Sodoma y Gomorra, no en el mal de ellos. Entonces, ¿dónde encontramos a Abraham inmediatamente después de haberse circuncidado? Estaba, de hecho, en el encinar de Mamre. Estaba con Aner, Eshkol, Mamre, Mamre. Es decir, lugares donde no había gente circuncidada. Eran otras personas, no parte de la fe. Eso no hizo que su relación con estas personas con las que había pactado, ¿cierto? Y formado una alianza,
ahora era rota, porque ahora soy circuncidado, entonces la alianza que formé con ellos la voy a destruir. No, estaba ahí, en el encinar de Mamre. Y ahí, y cuando se le ordena sobre el Brit, el pacto, dicen los sabios que Abraham habría albergado solo una preocupación en su corazón, la siguiente. Dicen los sabios, tal vez la gente ahora se alejará de él. La preocupación de Abraham era que al circuncidarse, ahora la gente se alejara de él. Y dicen los sabios que este miedo lo llevó a abandonar su recuperación, que tenía que tener un tiempo de reposo por la Brit Milá, a su edad, en medio del calor abrasador que había ese día, abandonó todo eso para buscar oportunidad de hacer lo que se llama en hebreo Achnasat Orhim, que es la hospitalidad. O sea, había solo algo en el corazón de Abraham, que la gente no pensase que él al hacer la Brit Milá se iba a alejar de las personas, o que ahora alguien lo iba a necesitar de él, o no iba a requerir su ayuda, o que él se sintiese que ya no le correspondía ayudar. Al contrario, él buscó una oportunidad y apenas la vio, la hizo con excelencia, de atender a su prójimo. O sea, de hecho, podría él haber pensado, yo sigo el mandamiento de Dios, yo sigo sus caminos, su palabra, ¿por qué tendría que darle, cierto, una atención ahora a estos incircuncisos? Y haber pensado, sí, este pensamiento no es nada extraño, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos oído, y es triste y lamentable. Y habla muy mal de la gente del pacto, pueblo judío, y habla muy mal de gente que dice amar y seguir a Dios y su mandamiento. Habla pésimo de esto. Pero él, ¿qué hizo? Fue y corrió a ayudar a estas personas. Involucró a su familia, a sus criados, a todos en el servicio de cumplir un mandamiento, ser hospitalario. Y preparó todos los alimentos en ese mismo momento. O sea, estaba todo fresquito, calentito. Estos tres invitados tenían un lugar especial en su corazón también. ¿Por qué? Porque le quitaron, como dijimos que los sabios mencionaron sobre su pensamiento, le quitaron ese temor que había en su corazón de que tal vez por causa de esto él se separaría o se distanciaría él del resto del mundo. Cuando él quería hacer el bien, ¿qué era Abraham? ¿Por qué tanta gente seguía a Abraham? ¿Por qué dice la escritura que hacía almas? Abraham quería beneficiar al mundo y quería atender bien al mundo, a las personas. Era una persona llena de bondad. Ese era Abraham. El resultado de la Brit Milá de Abraham es que continuó floreciendo Abraham y su gesed, su bondad y su preocupación hacia otras personas, y no su distanciamiento hacia el resto del mundo, creyéndose superior. Esta pasión de Abraham por el gesed, por la bondad, la misericordia, la atención hacia el resto, fue un legado para sus hijos. Incluso aquellos que odian al pueblo judío, a menudo han de reconocer que cuando aquellos judíos circuncisos se les da una oportunidad de interactuar con la sociedad y no se les condena como una lacra, algo apartado, como en la Edad Media pasó muchas veces. No podían vivir entre medio de la gente, no podían tener ciertas profesiones, se les culpaba de todo, pero cuando el mundo se abrió, empezó a haber cierto una iluminación del conocimiento, como pasó en la época de Alemania, de Francia, de España. Los judíos empezaron a interactuar con el mundo, incluso con los cristianos, ¿cierto? Eh, la relación después de tanta matanza que hubo,
de las cruzadas anteriormente. Y el mundo ha de reconocer y reconoció, bueno, en realidad cuando estos judíos interactúan con la sociedad en general, parece que llenan el mundo de gesed o de caridad, de benevolencia, de conocimiento y de aportes. De hecho, esto es una de las cosas, ¿cierto?, que Israel hasta el día de hoy se jacta. Pero si Israel le ha dado al mundo esto, esto otro, esto otro, esto otro y esto otro. Israel ha compartido todo lo que han descubierto, investigado con el resto del mundo. El mundo ha de reconocer que realmente cuando interactúan con ellos no los condenan, parece que florecen y son un apoyo para el mundo, un beneficio. Incluso aquellos que odian, ¿cierto?, a Israel hoy día han de reconocer que muchas de las cosas que utilizan tienen tecnología de Israel, judía. ¿Cuántos premios Nobel no hubo que fueron judíos? La mayoría, de hecho, eran judíos. Ya sea de un país o de otro, eran judíos, muchos de ellos. De las grandes, incluso hoy, hasta el día de hoy, teorías políticas también, judíos. Bueno, hemos de reconocer esto. Entonces, esa narrativa de Abraham con los tres visitantes, los tres malajim, como les llama, tres ángeles o tres mensajeros, rompe, ¿cierto?, con estereotipos. La mente, ¿cierto?, asocia, la mente humana, la profecía. Primero, ¿cierto?, como mencionamos, primero la mente imagina que la profecía es visiones, sueños, nacidos de un estado de éxtasis. Un estado, ¿cierto?, que viene del producto de una oración súper profunda, de un ayuno de 80 días, de una meditación nocturna súper profunda, algo abstracto, que de repente viene un sueño, una visión, y esa es la profecía. Pero lo que nos muestra esta Torá, esta para allá, es que eso es falso. El mejor momento de Abraham como profeta pleno llega, no cuando estuviera, ¿cierto?, en una profecía, en un momento de profunda meditación, que la persona entra en éxtasis, habla en 20 lenguas que nadie entiende, a lo mejor, o que está en un profundo sentir y se mueve y se agita y todo el tema. No, Abraham en el momento normal, cotidiano de la vida, estaba ahí en su tienda sufriendo con dolor. Iba a tener su mente pensando en algo espiritual, quizás como tan profundo. Tenía dolor, en medio del calor, en medio de la normalidad. Ahí, cuando se esforzó en cumplir una mitzvah, un mandamiento, y hacer gesed, fue que recibió esta revelación profética de que el Señor iba a destruir Nínive. Y la profecía no estaba vinculada a ningún estado alterado de la persona o un estado autoinducido, como muchos lo hacían en aquel entonces con drogas, otro tipo de cosas. Un estado autoinducido de conciencia. Más bien estaba en la realización de actividades normales, pero que acerquen a las personas al Eterno. O que a uno lo acercan a Dios. ¿Qué lo acerca a uno a Dios? A lo mejor la oración es muy buena, profunda, buena. Todo eso es bueno. Entrar en una oración profunda, todo eso es bueno. Pero ¿qué nos acerca más a ser como Dios? Cuando actuamos como Dios. Cuando tenemos la oportunidad frente a las personas de actuar como lo haría Dios. Y tener gesed y bondad como Dios la tiene con el mundo. Eso nos acerca a Dios. Como nos dicen los sabios, Hazal, la Shekinah, dicen los sabios, descienden sobre una persona no cuando está con mal humor, ni cuando es una persona frívola, ni cuando es una persona perezosa, ni cuando es una persona ociosa. Que de repente le llegó una revelación. La revelación o la profecía desciende solo a través del gozo, la alegría del cumplimiento de una mitzvah. Cuando la mente y la acción de la persona están cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí se manifiesta la profecía de Dios. Estamos haciendo el bien. ¿O no es que acaso mucha gente
cuando hace caridad y la gente le nace ayudar al prójimo, en algún momento la persona hizo algo de bien, extendió la mano al pobre, ayudó al que necesitaba, visitó a un enfermo, visitó un hospital, atendió a alguien y de repente, profundamente en su corazón le llegó una revelación. Esto es bueno, debo ayudar a mi prójimo, voy a seguir haciéndolo. Esa es una revelación verdadera. Una persona haciendo el bien, de repente recibe, esto es lo que hay que hacer en este mundo. No podemos dejar que el mundo sea tan frívolo, tan perezoso y ocioso, que la gente diga, recibí revelación, pero en realidad nunca ayuda a nadie. No tengo amor con las personas. La gente que recibe esa revelación ayudando al pobre, como dice Isaías, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Este es el ayuno que yo escogí. Tratar a ligaduras de impiedad, dar alimento al pobre, al necesitado, que nazca la luz, ¿cierto?, sobre uno. Que el sol se deje ver como al amanecer cuando extienda mi mano al que necesita. Cuando haga Gesed. Ahí nace la luz profunda y verdadera, creíble y manifestable en este mundo. Cuando solamente es algo revelado, pero no se manifiesta, no se acciona en este mundo, como nada. Son palabras vacías, que a lo mejor llegan y se van. Se cumplen o no se cumplen. Pero si no están acompañadas de una acción real, si Dios me mostró algo y yo hago algo por eso, eso es real. Pero si Dios me mostró algo y no dice nada, no se manifiesta en este mundo la verdad de Dios, yo la opaqué, yo la dejé ahí. Por eso, que realmente se manifiesta, ¿cierto? La Shejinah, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos gozosos cumpliendo sus mandamientos. El siervo de Dios, el circuncidado, el circunciso, no se convierte en un lobo solitario, en una persona superior que se aleja del mundo, y ser siervo de Dios no lo convierte a uno en mejor y superior al resto. La circuncisión no crea distancia, al contrario, la disminuye frente a los demás, porque ahora el circuncidado entra en un pacto con Dios. Entra, ¿cierto?, a creer en Él. Se tiene que llenar del accionar de Dios, del querer como el hacer, la voluntad de Dios. Nos debe crear esa distancia. Y la profecía no se apodera de las mentes deformadas, sino de las mentes que saben lo que están haciendo. El verdadero cierto ejemplo humano de bondad es aquella persona, cierto, que recibe de Dios y entra en su pacto y continúa haciendo bondad y misericordia en este mundo como Abraham intercedió, tuvo su corazón rápido en ayudar, en atender, cierto, al otro. Y no dijo, no, ahora que soy circuncidado, no me siento ni siquiera con esta gente. Abraham no fue así. Él no sabía quién eran estos tres mensajeros. Imagínense en la época de Yeshua, donde muchos ni se sentaban con los extranjeros, ni querían compartir. El Eterno le tuvo que mostrar una revelación a Pedro. ¿Recuerdan? Un mantel lleno de animales. Mata y come. ¿Pero cómo? Mata y come. Pedro, siéntate a la mesa con un gentil, como lo hizo Abraham. Siéntate a la mesa con esa gente. Atiéndelos. Y muéstrale Gesed. Porque de lo que tú has recibido y la revelación que tú recibiste, tienes que dar